Amados hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 17, vamos a leer unos versículos de ahí. Estoy sin reloj porque no sé dónde se quedó mi celular, así que si me demoro mucho me avisan. Juan 17, hasta el versículo 9 vamos a leer, del 1 al 9. Dice así, ¿lo tienen? Sí, amén. Amén. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Señor, gloria a Dios. Qué bendita seguridad, ¿verdad? Amén, Señor. El Hijo, ¿verdad?, pidiendo al Padre, rogando por los que el Padre le dio. El Padre le dio, pero dice, pero son tuyos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quién podrá arrebatarnos de esas manos tan poderosas, las manos del Padre y las manos del Hijo? ¿Quién podrá? Nadie, ¿verdad? Estamos seguros en estas manos poderosas, preciosas. Gracias, Señor. Entonces bendecimos a Dios por esta bendita palabra, ¿verdad? Que nos bendice por el solo hecho de leerla, ya nos bendice. Sin duda estaba llegando la última hora, ¿verdad?, donde Jesús había de ser arrestado. Él sabía el tiempo que venía, ¿verdad?, pero Él estaba trabajando para que sus discípulos pudieran comprender el momento que habían de vivir, que iba a ser muy difícil, que iba a ser de aflicción, que iba a ser incomprensible para ellos, aun cuando muchas veces le había dicho qué es lo que iba a suceder. Él muchas veces les dijo: mira, va a suceder esto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es necesario que sea entregado en manos de hombres pecadores, le dijo, ¿verdad? Pero en algunas de esas ocasiones, incluso alguno de ellos dijo: no permitas esto, Señor, ¿verdad? Pero Jesús lo reprendió, le dijo: no, esta es la voluntad del Padre, ¿verdad? Hay un propósito dentro de la voluntad del Padre, un sufrimiento incomprensible para ellos, un sacrificio horrible a los ojos de todos. Sí, amén. Pero Dios tenía un propósito. Sí. Y Dios no es malo. Dios no se gozó en la muerte del Hijo. ¿Creen ustedes que se gozó? No. De ninguna manera. Sino que dice que el cielo y la tierra temblaron, ¿verdad? Sí, amén. Porque fue estremecedor también para el Padre. Porque ahí se produce una ambivalencia difícil de comprender para nosotros las mentes humanas. Porque está el propósito divino y está también el obrar de los hombres. El obrar del mundo espiritual está, espiritual adverso, está también ahí encaminado. Pero Dios, que es sabio, conduce todo al fin hacia sus propósitos. Así como ha sucedido en tu vida. ¿Cuántas veces no has visto que algunos han deseado mal contra ti y Dios lo ha convertido en el bien? ¿No lo has visto? Amén. Yo lo he visto. Sí, Señor. Y en el momento ha sido doloroso para mí, incomprensible, y me quejo delante del Señor, porque para eso soy bueno, para quejarme. Pero como he tenido un poco de sabiduría, no me quejo en público, me quejo calladito, para que no me llamen quejumbroso, ¿verdad? Pero me quejo delante de Él que me entiende, ¿verdad? Que me ayuda, ¿verdad? Así también le pasó a este varón José, ¿verdad?
Fue vendido por sus hermanos Así es. como esclavo, Amén. llevado a tierras lejanas, lejos del cariño de su padre. Era un muchacho muy regalón, como diríamos hoy día, Señor Jesús. y salió. Tuvo que salir obligadamente. Sus hermanos incluso pensaron matarle, pero sus hermanos mayores intervinieron, ¿verdad?, para que no fuese así. Si iban a hacer un mal contra José, díganle: véndanlo como un esclavo, no lo maten. Al menos hubo un grado de sensatez, ¿verdad? Y transcurrió la vida de José lejos de su padre, lejos de sus hermanos, lejos de su familia, lejos de su lengua, lejos de su nación. Y llegó a un lugar donde siquiera no comprendía el lenguaje, no comprendía nada. Pero este joven era hábil, aprendió pronto y era diligente. Y se esforzó, y aun cuando era un esclavo, porque llegó siendo un esclavo, fue vendido como un esclavo, se empezó a destacar ahí siendo esclavo. Mira, imagínate. Nosotros nos quejaríamos, ¿verdad? Pero él no. Él miraba más adelante. Y es así como pasado muchos años y después de varios quebrantos más, porque no es el único, yo creo que es el más duro, pero después también le toca incluso estar injustamente en la cárcel. Qué terrible, ¿verdad? Acusado injustamente por algo que no cometió, ¿verdad? Pero él puso su esperanza en el Señor. No era ya para cansarse, no era ya para decir: ya está bueno, Señor, no será mucho. Permitiste que fuera echado de mi familia, de mi padre. Hoy día aquí me comienza a ir bien otra vez, y viene esta mujer y me manda preso con puras mentiras. Señor, tú sabes que son mentiras. ¿Por qué no permites? ¿Por qué permiten las injusticias? ¿No diría así el corazón de José de repente? Yo creo que sí. Era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, ¿verdad? Pero así todo, en la cárcel se destacó porque ayudó también en la cárcel. No era de los que se quedaban ahí tendidos. Era de los que podía a lo mejor deprimirse un momento, pero luego se sacudió otra vez y ¡vamos! Hacia adelante. Porque la misma palabra enseña eso. Que nosotros somos de aquellos que avanzan. Porque el que retrocede, dice, no agrada al alma de Dios, ¿verdad? Por tanto, tenemos que nosotros, aun cuando vengan situaciones muy difíciles, situaciones incomprensibles, porque la fe, hermanos, se trata de eso. La fe no se trata de entenderlo todo. Si lo entendiésemos todo, no necesitaríamos la fe. ¿Me entiende? Pero por fe creemos en aquello que no hemos visto, hermanos. Amén, así es, Señor. Por fe. Amén. Y damos testimonio de que es verdadero porque no nos hemos sujetado a una fábula. No somos tan necios tampoco, si no creeríamos en cualquier cosa. Si no creería yo y tendría un elefantito en mi mesa con un billete amarradito para que me fuera bien. O tendría un gatito ahí para que me diera suerte. O me inclinaría ante un madero, ante un palo, para que Dios me prosperara. Pero Dios me ha mostrado el camino, que es Jesucristo. Y no hay otro, amado hermano. ¿Me entiendes? Entonces, como Dios nos ha dado sabiduría, porque la misma palabra declara, ¿verdad?, que muchas veces Él habló, ¿verdad?, por medio de los profetas. Pero ahora dice: os hablaré por el Hijo. Imagínate. Ya ni siquiera por un mensaje dado a los hombres, sino que el mismo mensaje se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, amado hermano. Entiéndelo. Aquel Verbo que creó el universo, que sostiene todas las cosas, se hizo hombre. Y es por eso que a veces entiendo al pueblo de Israel. Y tú me dirás: ¿en qué? En que a ellos les costaba mucho entender que un hombre, siendo tú hombre, te haces igual a Dios. Ese era el reclamo que hacían los judíos, ¿verdad? Porque ellos habían escuchado hablar de Yahvé, ¿verdad? O de Yahweh, o de Jehová, como se le dice en español, ¿verdad? Que es una españolización del nombre, ¿verdad? Porque es una mezcla de dos nombres, Jehová, ¿me entiendes? Ya como es una expresión, no sé si has escuchado esa expresión, J-A-H, que es un diminutivo de Yahvé o de Yahweh, ¿entiendes? Y después, en un deseo, ¿por qué digo esto? Porque es bueno que lo sepamos. En un afán de españolizar, es decir, de dar un nombre en español al nombre de Dios, porque de hecho, según los más puristas hebreos, el nombre que se reveló, ¿verdad?,
Cuando Moisés, ¿verdad?, conoce al Señor, Él le dice, yo soy el que soy, dando a entender que Él es el que sustenta todo, el que no necesita de nadie, el creador, ¿me entiende? Eso le da a entender con el nombre. Pero aún más revela un nombre. Pero el nombre que se revela acá, los judíos lo conocían, los hebreos de ese tiempo, del Sinaí, ¿me entiende? Cuando ellos salieron de Egipto. Pero para ellos el nombre era tan sagrado porque habían visto tantos portentos, tantos milagros. Ellos vieron abrirse el mar rojo, amado hermano. Es tremendo, ¿me entiendes? Nosotros todavía no hemos visto, bueno, hemos visto cosas gloriosas sin duda. Porque sin duda que Dios salve un alma perdida es todavía más glorioso. Eso nos enseña la Escritura, ¿verdad? Y es así. Pero ellos con sus ojos vieron obras que nosotros no hemos visto, como abrirse el mar. ¿Verdad? Entonces ellos veían, ¿verdad? Cuando Dios les hablaba en el monte temblaba y humeaba, ¿me entiendes? Porque la presencia de Dios era tremenda. Entonces ellos temían el nombre, tanto así que no querían pronunciar el nombre. Sí. Según algunos entendidos, el nombre es Yahweh. Así debiera ser la pronunciación. No se sabe, porque no se guardó, no había una cinta para grabar la pronunciación. Usted sabe que usted puede guardar, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad?, escritos solamente. Pero no podía guardar una grabación para saber cómo se pronuncia. ¿Me entiende? Porque ahí se produce un cambio desde el escrito a la pronunciación. ¿Me entiende? Y algunos son puristas en esto y dicen que debemos ser cuidadosos. Yo creo que sí debemos ser cuidadosos, pero no olvidemos que el mismo nombre Jesús que usamos y el nombre que fue invocado sobre nosotros es un nombre españolizado, ¿verdad? Porque de acuerdo a los hebreos también el nombre debía ser Yeshua, por ahí no, tal vez, por lo que hemos escuchado de aquellos que saben, ¿verdad? Pero, que significa Jehová salva, ¿verdad? O el Señor es tu Salvador, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros damos testimonio de que el nombre de Jesús fue invocado sobre nosotros, ¿verdad? Porque este nombre iba a ser declarado a todas las naciones, ¿verdad? Y Dios iba a permitir, ¿verdad?, que su nombre fuera exaltado, ¿verdad? Sí, Señor, es verdad, Padre. Pero ¿dónde está el meollo de este asunto, verdad? Que Jesús quiere conducir finalmente a sus discípulos para la hora difícil, porque la hora viene, ¿verdad? Y Él intenta llevarlos, ¿verdad? Y para eso también Él hace cosas públicas delante de ellos, delante de su grupo más cercano. Y eso es esta oración que leíamos. Dice, en estas cosas habló Jesús, dice, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, dice, la hora ha llegado, era el momento. Sí. Glorifica, dice, a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿verdad? Como le has dado, dice, potestad, mira, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿verdad? Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Dónde está el misterio de la vida eterna? En Cristo. Amén. Solamente en Él, amado hermano. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Esto es bíblico, no es un invento mío, ni de los evangélicos, ni de nadie. Es palabra de Dios, ¿verdad? Y es más, dice, y esta es la vida eterna, dice. Sí. Que te conozcan a ti. Sí, el único Dios verdadero, dice. Sí, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay un hombre intermedio ahí entre ellos. Ni Adán, ni Moisés, ni Abraham, ni David. Es solo Jesucristo, ¿verdad? El único nombre en el cual podamos ser salvos. La palabra enseña, ¿verdad?, que Dios hizo un hombre perfecto en el huerto, que fue Adán. Y solo un hombre perfecto, y no hubo otro más, a excepción de cuando viene Jesús, ¿me entienden? Eso es lo que enseña la Escritura. De ahí vienen muchas fábulas hebreas, que enseñan muchas cosas, y que hoy día muchas personas están dando oídos, incluso hermanos nuestros, maestros nuestros, están dando oídos a fábulas judías. Y el mismo apóstol también les dice a la iglesia, sean cuidadosos. Él es judío y él conoce la Torá mejor que nadie y les dice a los hermanos, les dice, tengan cuidado, yo conozco a los judíos porque son judíos y él defendía a su pueblo sin duda, pero él
lo primero que defendía es la verdad, ¿me entiendes? Porque no se ponía de parte de su pueblo cuando su pueblo estaba contra Dios de ninguna manera. Dios es primero, ¿me entiendes? Entonces por eso decía, tengan cuidado de las fábulas, tengan cuidado de las filosofías huecas también, porque de los griegos venían muchas filosofías huecas. Y esas filosofías huecas, como que hoy día son como el panteísmo que hoy día hemos oído. El mismo apóstol Pablo escribe en una parte, como dicen vuestros poetas, dice, en Él somos, en Él nos movemos, dice. Pero ¿qué está diciendo Dios? Algunos dicen que es una especie de panteísmo. ¿Y qué es panteísmo? Es una forma de entender lo creado o lo que existe como si Dios se hubiera diseminado en millones de partículas. Y todo es Dios. ¿Me entienden? Sí. No sé si has escuchado alguna vez una canción de Piero. Yo lo llevo al contexto que nosotros entendemos para que podamos ver. Dice Piero en una canción, dice, Dios eres tú, Dios soy yo y nada más. ¿Se ha fijado, no? Sí. Porque él es panteísta, él es budista, ¿me entiendes? Y él dice, todos somos Dios. El árbol es Dios, el río es Dios, la montaña es Dios. Y no, amado hermano, el río no es Dios, la montaña no es Dios, la tierra no es Dios. Uno solo es Dios. Es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Entiendes? Y Él es el creador. Y Él debe recibir gloria. ¿Sabes tú que mayor gloria en esta creación hay en los seres espirituales? ¿Qué dice la Escritura? Enseña que los hombres fuimos creados poco menor que los ángeles. ¿Verdad? ¿Lo entiendes? ¿Y qué nos dice? Dice que el sexto día Dios hizo la corona de la creación. O sea que en la creación, estoy hablando del sol, estoy hablando de las estrellas, de las galaxias, de todo lo que existe en lo material. Estoy hablando de los planetas, estoy hablando de las montañas, de los ríos, que son maravillosos, que cuentan la gloria de Dios, así como los cielos cuentan la gloria de Dios, pero nos hablan de Dios, no es Dios. ¿Entienden? Hay que entender esto porque es bíblico, ¿me entienden, amado hermano? Y claramente las Escrituras nos van enseñando qué es lo verdadero, porque comienzan a meterse en el cristianismo muchas filosofías huecas y fábulas judaicas. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchos se desviaron producto de estas falsas enseñanzas. ¿Entienden? Entonces, la palabra nos enseña, como les decía, que el sexto día Dios hace lo más glorioso de la creación. Más glorioso que el sol, más glorioso que la tierra, más glorioso que el mismo universo, es el hombre. ¿Me entiendes? Esto es bíblico, yo no te estoy mintiendo. Dice, ¿por qué? Porque en ese momento, en el sexto día, Dios dice, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. ¿Me entiendes? Quien lleva el sello de Dios, quien es semejante a Dios, es el hombre. Porque Dios, ¿verdad?, está hecho a la forma de Dios. Es decir, tiene cuerpo y tiene espíritu. ¿Me entiendes? Porque ciertamente Dios forma el vehículo de la tierra. Él hace un monito de barro, ¿verdad? Con sabiduría, con ciencia, como es Dios, ¿verdad? No tan sencillo como lo haríamos nosotros, ¿verdad? Y dice que insufló espíritu de vida en él. El espíritu de Dios puso en él. ¿Me entiendes? Insufló. ¿Me entiendes? Y entonces dice, fue entonces un alma viviente. Y ahí estaba el hombre. Corona de la creación. ¿Me entiendes? Pero ¿qué más dice la Escritura? Poco menor que los ángeles. El mismo rey David le dice que lo hiciste poco menor que los ángeles. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Para dónde nos lleva a pensar? Porque en Apocalipsis un ángel le declara a Juan lo verdadero. Sí. ¿Y qué hace Juan? Sí. Se postra delante del ángel. Sí. Lo va a adorar. Sí. ¿Qué le dice el ángel? No te postres. Yo también soy consiervo tuyo. Es decir, soy tan servidor como tú. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién más es servidor? El sol es un servidor. Y más aún, más pequeño que el hombre, porque el sol no tiene conciencia, amado hermano. El sol es un elemento inerte. Algún día la misma palabra, por eso lo que dice, el cielo y la tierra pasarán. Es decir, toda la materia, todo este universo que conocemos visible pasará. Estas montañas hermosas que amamos, no las veremos más. Usted dirá, oh, qué pena. Pero Dios hará una más gloriosa. Porque si tú supieras la creación que Dios tiene más allá de esto, es gloriosa, amado hermano. Por eso me gustan los hermanos cuando sueñan y dicen, Dios nos va a llevar a conocer planetas y un montón de cosas. Sí, amado hermano. Y una creación todavía más gloriosa. Porque en el tercer cielo está todo lo espiritual.
Señor. Que no es lo material, lo que no perece, lo que no pasa. ¿Me entiendes? Entonces, si el ángel le enseña a Juan y le dice, no te inclines ante mí, ¿te inclinarás ante la tierra? ¿Te inclinarás ante el cielo? ¿Te inclinarás ante un árbol? De ninguna manera. Así que cuidado, amado hermano, que no entren en nosotros vanas enseñanzas. No mezclemos estas cosas, porque Dios es Dios celoso. Porque así su pueblo cayó. Fue su pueblo cuando empezó a levantar la idolatría, fue cuando empezaron muchos a ser desviados. Y también otros fueron desviados por causa de las fábulas. Así que cuidado con eso. Porque Dios hace en el principio un solo hombre, que es Adán, ¿verdad? El primer Adán. Y después de eso, todos los demás son descendientes de Adán. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Toda es simiente de Adán. ¿Me entienden? Incluido Abraham, Moisés, Jeremías, Elías, David, Pedro, todos son adámicos, todos tienen naturaleza adámica. No hay más. Pero después viene, solamente la Escritura enseña que viene el postrer Adán. ¿Me entienden? Y ese es Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, a la palabra creemos, no a las fábulas. ¿Me entienden? Entonces, cuidémonos, amado hermano. ¿Entienden? Porque está entrando muchas corrientes que pueden ir desviando el corazón de los hombres hacia aquello que no es conveniente. Jesucristo es el Señor y no hay más. Y esta dice en la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice, a quien has enviado. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús le habla al Padre, ¿verdad? He acabado la obra que me diste que hiciese. Y tú dices, pero ¿cómo ha acabado la obra si todavía no ha ido a la cruz? ¿Verdad? Dice, ahora pues Padre, glorifícame, dice, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está hablando, ¿verdad? Ciertamente es algo que sabemos nosotros, que Jesucristo, ¿verdad? Él era antes, ¿verdad? Juan, el mismo en el capítulo 1 dice, en el principio dice, está hablando de Jesús, Jesús era el verbo, es decir, el logos, la palabra creadora, ¿me entiende? Es decir, no era un hombre, ¿verdad? ¿Me entiende? Dios se hizo hombre, pero Dios no era hombre, ¿me entiende? Es importante que nosotros entendamos esto. Pero a pesar de que Dios no era hombre, cuando Dios se hizo hombre, siguió siendo hombre incluso cuando resucitó. Y esto es glorioso. Porque cuando Él resucita, ¿verdad? Sus discípulos quedan consternados. Y aún cuando atraviesa las paredes, porque ahora este cuerpo es diferente, es un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y ellos lo miran y están espantados porque creen que han visto fantasmas, ¿verdad? Porque claro, no es que Jaimito llegue y pase de la pared, ¿verdad? Quedaríamos todos estupefactos, ¿verdad? Pero Jesús, y ellos creen que el fantasma y se asustan, creen que es un espíritu. Pero Jesús le dice, un espíritu, dice, no tiene carne y hueso. Y Él le dice, Él tenía carne y hueso. Aún sus heridas estaban todavía visibles, ¿verdad? Porque ahora ya no estaba en el primer cuerpo que Dios le había dado, ¿verdad? Porque ese primer cuerpo que Dios le había dado era un cuerpo que podía morir, era según el primer Adán. ¿Recuerdan que lo hemos hablado? Porque Dios, muchos se nos han enseñado que Adán se hizo, ¿verdad? Y que Adán no podía morir. Pero eso es errado. Porque el mismo Dios le advierte y le dice, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Entonces ciertamente Adán podía morir. Si desobedecía a Dios, podía morir. Es decir, morir, ser apartado de Dios y también su cuerpo comenzar a perecer. ¿Me entienden? Y ciertamente fue así. Nadie puede decir que no era así. ¿Adán podía morir? Sí, podía morir. De hecho, murió. Murió porque fue apartado de Dios, ¿verdad? En el huerto, y murió posteriormente porque sus huesos, ¿verdad? Quedaron acá y se hicieron polvo, ¿verdad? ¿Dónde quedó el espíritu de Adán? ¿Que es otra cosa? Esa es otra cosa, es un tema todavía más largo. Pero Jesús mismo enseña, ¿verdad? Dice, pues para Él todos viven. ¿Entienden? Venían los saduceos. Saduceos que eran hombres muy intelectuales. No sé si tan religiosos. Porque eran bien agnósticos para sus cosas. Los saduceos. De hecho, no creían en la vida eterna. Entonces es extraño lo que creían.
no está tan bien explícito, pero ciertamente la Escritura nos muestra más o menos quién eran los saduceos. Pero era todavía una casta todavía más alta que los fariseos. Eran más intelectuales, más doctos, ¿me entiendes? Pero ¿según qué? Según la sabiduría humana. Que como expresa la Escritura, ¿cómo es la sabiduría humana? Es animal, carnal y diabólica. Mira cómo es la sabiduría humana. Entonces cuando le den un premio Nobel a uno, recuerda que ¿por qué se la están dando? Porque es el más sabio entre los que tienen sabiduría humana, carnal y diabólica. Así que no exaltes tanto a los hombres, porque están sujetos. El hombre espiritual solamente puede conocer las cosas que son espirituales, porque eso trasciende al hombre carnal. Y eso es lo que somos nosotros, amados hermanos. Nosotros hemos nacido de nuevo y por eso tenemos el conocimiento del Altísimo. Es por eso que hablamos de cosas espirituales. ¿Me entiendes? Y por eso que vivimos en esta fe. Y esta fe ciertamente nos sustenta. Porque como decía antes, no hablamos de fábulas, no nos gusta hablar de fábulas. No queremos hablar de fábulas. Vemos cosas que ciertamente Dios ha hecho. Porque la fe que vivimos, ¿verdad? Como decía antes, por eso no tengo un elefantito con un billete, no tengo un gatito que me haga así para mi prosperidad. He creído en el Dios Todopoderoso que me sustenta y que me prospera según sus propósitos, no según mis propósitos. ¿Me entiendes? Y porque he entendido que también la prosperidad no es solamente como los hombres la ven o como alguna rama de pentecostal ve la prosperidad, porque para ellos prosperidad es andar con los bolsillos llenos. Y aún cuando pueden andar con el corazón vacío, ellos creen que son prósperos. Pero ¿qué le dijo Jesús al hombre que le fue a ver? Mira, le dijo, aquí se recuesta el Hijo del Hombre. No andaba ni con un bolsito, no tenía dónde recostar su cabeza. Para cualquier hombre rico sería el hombre más miserable de la tierra, visto de los ojos materiales y carnales, ¿verdad? Pero qué riqueza había en Cristo, amado hermano. Que era Dios mismo, amado hermano. Uno más grande que el templo está aquí, ¿verdad? Él lo decía. Ellos se jactaban de lo que sus ojos veían del templo, pero no podían ver la gloria de Dios que estaba contenida en ese vaso. Porque como conversábamos el otro día, no era ni de bonito parecer. Una hermana se quedaba un poco consternada. Pero ¿cómo? Yo siempre pensé que Jesús era de lindo parecer, ¿verdad? Porque nos quedamos así con la imagen. Porque José dice que era de lindo parecer. David también dice que era de lindo parecer. Saúl también era bien encachadito, ¿verdad? Era alto, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús no. Él podía estar en medio de la gente y nadie se daba cuenta que estaba el Hijo de Dios ahí. Porque era como un hombre común, más común que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo escondió en ese vaso de barro que no era atractivo a los ojos? Porque tú tenías que abrir tu oído espiritual para comprender lo que había dentro. ¿Entiendes? Tenías que entender eso. Si no podías ver eso, entonces no podías engancharte con él. Pero bendito Dios que lo escondió, ¿verdad? Por eso los hombres no lo podían ver. Y por eso, como decían antes, los judíos también les chocaba cuando él decía que él era hijo de Dios. Los judíos jamás habían escuchado eso. A lo más habían escuchado que David, que era uno de los hombres que se acercó bastante a Dios, ¿verdad? Bastante. Por él hemos sido bendecidos con salmos hermosos, con enseñanzas preciosas, y bendecimos a Dios por la vida de David, un hombre, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, como lo expresa la Escritura. Pero nos muestra también su caída, ¿verdad? Y nos enseña acerca de eso, ¿verdad? Pero, ciertamente un hombre. Pero Jesucristo, ¿verdad? Él enseña, porque para los judíos mismos, David era una figura muy trascendental, como Moisés, como Elías, ¿verdad? Muy trascendental. Y Jesús le dice, ¿y qué dice? Le empieza a hablar a la Escritura, y le dice, ¿qué dicen los hombres, verdad? ¿Qué soy yo? Y en una parte le dice, y le expresa la Escritura, ¿qué dice David acerca del Mesías? Porque ellos decían, el Mesías es hijo de David, ¿verdad? Porque incluso la tradición judía, ¿verdad? Porque ciertamente era heredero al trono, el Mesías que había de venir. Ellos decían, él es hijo de David. Y ciertamente un ciego le gritaba de lejos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y ahí lógicamente se enojaban los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué le dice hijo de David? Porque eso era decirle, tú eres el Mesías. Eso era lo que le quería decir, ¿verdad? Pero Jesús mismo le enseña a ellos y le dice, ¿qué dice David acerca del Mesías? Ellos dicen, que el Mesías es hijo de él. O sea, cuando alguien es hijo, es menor, ¿cierto? Uno tiende a pensar, si es hijo, es menor, ¿verdad?
Pero Jesús les dice, ¿qué dice David acerca del Mesías? Y los lleva a la Escritura. Y los lleva a un salmo, no recuerdo qué salmo es, donde David, por el Espíritu, dice, dijo el Señor, dice, a mi Señor, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando ahí? De Cristo, ¿verdad? Del Mesías. O sea, ¿quién era Mesías para el David? Era su Señor. ¿Me entienden? Entonces esa es la profundidad que Dios les lleva a mostrar a ellos, que ciertamente Él es mayor que David, sin duda. Él venía del cielo. Incluso Él dice, Jesús mismo dice, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Y ahí también levantaron la piedra y, ¿qué se cree este mayor que nuestro padre Abraham? Y aún toma el nombre del yo soy para decir que Él era eso. Pero ciertamente Él está declarando lo que Él era. Jesús no cerró su boca, sino que Él dijo que Él venía del cielo. Dice, Él lo dijo muchas veces, yo vengo del cielo. Pero los hombres, ¿cómo? Si sabemos que tú vienes de Nazaret, de Belén, ¿verdad? Que eres hijo de María y de José. Por eso le era tan difícil aceptar que Él viniera del cielo y que Él fuera el mismo Dios. De hecho, hasta los mismos hombres hoy día les produce escozor reconocer que Jesucristo es Dios. De hecho, hay una rama llamada el arrianismo, ¿verdad?, que aparece más o menos en el 300 después de Cristo, donde a través de la Escritura muchos expresan e interpretan, dicen, no, Jesús es un ser del cielo, pero no es Dios. Así dicen algunos, ¿entienden? Y hasta hoy día incluso hay una rama, ¿verdad?, que usted conoce, que son los testigos de Jehová, donde ellos dicen que Jesús en su libro dice, es el arcángel Miguel. Eso dicen ellos. Pero la Escritura no nos enseña eso. La Escritura nos enseña que Jesucristo es Dios mismo. ¿Verdad? Cuando Jesús mismo hace esa declaración, antes que Abraham fuese, dice, yo soy, Él está diciendo que Él es el yo soy. Y por eso los hombres toman las piedras, y por eso quieren apedrearlo, porque siendo hombre, le dice, te haces igual a Dios. ¿Entienden? Hasta ellos lo comprendían, pero no lo aceptaban, que es diferente. Comprendían lo que Jesús decía, pero no lo aceptaban. ¿Aceptas tú hoy día la Escritura? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Aceptas tú la revelación del Espíritu Santo? Sí. ¿Que Jesucristo es Dios? Amén. ¿Recibes que solamente en Él hay vida eterna? ¿Que Él solo es el camino al Padre? Esto, amado, es lo revelado. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es a la manera mía. Yo venía con muchas corrientes en mi vida, con muchas corrientes del mundo. Y el hombre tiene tendencia a mezclar sus corrientes. Así es. Y yo mismo a veces tengo esa tendencia. Y viene el Espíritu de Dios a corregirme. No, cuidado. ¿Entiendes? A enseñarme. Porque quiero lo verdadero, no quiero desviarme yo ni desviar a mis hermanos. Porque es peligroso, hermanos, somos responsables de guiar, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo conforme a la palabra, no conforme a lo que nosotros creemos. Y si estamos errados, también debemos dejar ser corregidos. Yo he sido corregido, he sido enseñado por los hermanos a veces y por el Espíritu de Dios. Amén. Pero la palabra es la que declara todas las cosas. Finalmente, el sustento firme es la palabra de Dios. Por eso el mismo Jesucristo lo dice, ¿verdad? Que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Entonces, a la Escritura es la que tenemos que nosotros aferrarnos. Y por ciertamente el Espíritu de Dios está entre la iglesia. ¿Para qué? Para revelarnos las Escrituras. Pero algunos quieren que el Espíritu Santo le revele la Escritura, pero sin abrir su Biblia. Ahí estamos en problema. Sí, amén. Dios nos dejó la palabra. Y hay que estudiarla, hermano. Hay que leerla. Debemos ser una iglesia que lea, que se preocupe, no para volvernos racionalistas, ni doctos, ni para querernos algo, de ninguna manera. No es para eso. Sino para tener un cimiento firme y verdadero. Y para guiar a los demás conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros pensamientos, ¿me entiendes? Ese debe ser nuestro afán, no para creernos los mejores, de ninguna manera. Jesús le dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Jesús estuvo en la gloria del Padre antes que el mundo fuese. Eso es lo que nos está enseñando las Escrituras. Por eso la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Así es, Señor. Y se hizo como uno de nosotros, es decir, se vistió de ropas mortales y se hizo un mortal. Amén. Ese Jesús que nació en el pesebre, ¿podía morir o no podía morir? Sí, por eso murió en la cruz. Jesús murió en la cruz, amado hermano.
Se vistió como uno de nosotros, como el primer Adán. Así se vistió. No era una película, no era una novela, no era algo, no era un holograma. Hoy día muchos dicen que Jesús era un espíritu que andaba entre nosotros. De hecho, ese gnosticismo viene del primer siglo. Incluso el apóstol Pablo dice, cuidado con estas fábulas, cuidado con estas cosas, con estas enseñanzas. Aferrémonos a la palabra. Jesús ciertamente se vistió como uno de nosotros, como la misma escritura nos dice, y vino, el que nació en el pesebre se vistió como un mortal. Porque murió en la cruz, amado. Jesús murió en la cruz. El mismo exclama, dice, Padre, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Me entiendes? Amén. Y por eso él exclama, su última exclamación dice, consumado es, el sacrificio fue hecho. Él fue muerto en la cruz del Calvario, hermano, y murió por nosotros en la cruz. Amén. Él murió verdaderamente y sufrió los estragos de la cruz, los padeció verdaderamente. Amén. No fue una ilusión, no fue una película, fue verdadero. Amén. Sí, es verdad. Así es, Señor. Pero su cuerpo, como enseña la misma escritura, no vio corrupción. ¿Sabes qué significa esto? Que su cuerpo no se comenzó a pudrir. ¿Te has fijado que nosotros cuando morimos, qué pasa? Segundo día, yo he visto que ponen una cebollita abajo, una cosa, porque ya hiede ya, como decían, ¿verdad? Acerca de Lázaro, ¿verdad? Es decir, está hediondito, es decir, ya no tiene vuelta, su cuerpo ya está siendo consumido, ¿verdad? Así, nuestro cuerpo termina en eso, esa es la realidad. Pero nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, así enseña la escritura, ¿verdad? El hombre no queda en el cuerpo, el hombre no queda en la tumba, ¿verdad? Menos un hijo de Dios. Jesús mismo enseña por medio de esa parábola que él muestra, ¿verdad? Dice que estaba el rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Verdad? No es del mismo Lázaro, del otro Lázaro, ¿verdad? Que está, ¿verdad?, a las puertas del rico, ¿verdad? Y él pide limosna. El rico se vestía todos los días de opulencia y hacía banquete. Vivía perfectamente bien. Y Lázaro era un mendigo que vivía a las puertas de ese rico y que decía que aún los perros le lamían la chaga, ¿verdad? Sí, Señor. Dice que el rico murió. Y se fue, dice, ¿a dónde? No, el rico no se fue al Sanador. Lázaro se fue al Sanador, ¿verdad? No sé cuál, al Seol, ¿verdad? El Seol es una palabra griega o más bien hebrea, que es lo mismo que el Hades, como hablaban los griegos, que era donde se iban las almas esperando después el tiempo del juicio. Esa es más o menos la idea. Pero dice que el Lázaro, ¿verdad?, el pobre, dice que fue, murió, y dice que ¿quién lo llevó? Los ángeles. Gloria a Dios, amado hermano. Amado, a ti no te viene a buscar la muerte. Entiéndelo. ¿Me entienden? A nosotros no nos viene a buscar la muerte. De ninguna manera. ¿Quién vendrá a buscarte? Los ángeles, amado hermano. ¿Entiendes esta profundidad? ¿No te gozas de ello? ¿No hemos tenido testimonio de nuestros hermanos que ven ciertamente al Señor? Que ven los ángeles que nos vienen a buscar. Así que no temas, no va a venir esa figura negra con esa cuestión grandota, ¿verdad?, a cortarnos la cabeza. No, de ninguna manera, hermano. Nosotros tenemos vida. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Es incomprensible el temor que le tiene el occidental a la muerte. El occidental es esencialmente cristiano. Cuando hablamos de occidental hablamos de la cultura europea. Pero los europeos tienen mucho miedo a la muerte hasta el día de hoy. Pero nosotros hoy día, los latinos, estamos entendiendo revelaciones de Dios profundas, ¿verdad? Que ciertamente la muerte, como la Escritura nos enseña desde el primer siglo, no tiene poder sobre nosotros, amado hermano. Así como el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cuando entendemos esta verdad bíblica, amado hermano, vivimos diferente. No permitas que los cuervos te roben las verdades. No permitas que los cuervos te roben la ofrenda, amado hermano. Hemos venido hoy día a presentar una ofrenda delante de Dios. Amén. Cuídate de los cuervos. Es importante, amado hermano. Y nosotros, ¿verdad?, no tenemos que tener ese miedo a la muerte. Porque ciertamente Jesús no está hablando una historia para hacernos sentir bien. Él habla verdades. Y dice que a Lázaro le vinieron a buscar los ángeles. Y lo llevaron, dice, al seno de Abraham, ¿verdad? Que se refiere al lugar de descanso. A eso se refiere. Donde están los hijos de fe. A eso se refería, ¿verdad? Por ahí vienen interpretaciones varias que no vale la pena hoy día hablar de aquello. Pero quiero centrarme en esto. Que ciertamente los hijos de Dios no viene la muerte por ellos. Ni se los van a llevar a ningún lugar oscuro. De ninguna manera.
sino que vienen los ángeles, ¿verdad?, a llevarnos al descanso. Aquí hay dos visiones. Voy a ser breve en esto. Algunos piensan que de inmediato vamos a la gloria de Dios. Otros creen que vamos a un descanso, que no tenemos conciencia de lo que está pasando. Pero, y aquí hay libertad, porque ciertamente hasta el día de hoy estas dos doctrinas o interpretaciones bíblicas son, algunos creen en una, otros creen en otra. Pero Jesús habla con los saduceos, ¿se acuerdan? Y los saduceos que no creen en la vida eterna le dicen: maestro, vienen con una pregunta capciosa. Es decir, ellos se creían muy sabios, ¿me entienden? Y ellos, como ellos decían, nosotros sabemos que no hay vida eterna, aquí lo vamos a pillar a este predicador de la vida eterna, ¿me entienden? Y le dicen: maestro, sabemos que tú eres un maestro de Israel, viene con sus lisonjas, ¿me entienden? Porque así son los hombres capciosos. Y le dice, hubo una mujer, le dice, que se casó con un hombre, ¿verdad? Pero el marido falleció, pero este tenía 5 hermanos. Entonces lo que correspondía dentro de la cultura judía era que esa mujer se casara con los hermanos porque eran solteros. Entonces sucesivamente los hermanos tenían que tomarla como esposa. Entonces se moría uno detrás del otro porque parecía la viuda negra esta mujer. Entonces murieron como los 5 hermanos y al final los 5 hermanos la tuvieron como esposa, iban muriendo y por la ley tenían que hacerlo. ¿Me entienden? Y le dicen a ellos los saduceos así cruzándose el brazo y le dicen: y ahora en el cielo, ¿de qué va a ser esa mujer? Así, y aquí lo pillamos. Así pensaban ellos en su corazón. Y Jesús mira lo que les dice: erráis, ignorando, dice, las escrituras, dice, y el poder de Dios. Había dos ignorancias en ellos. Se creían muy sabios en las escrituras, pero ignoraban las escrituras. Y además ignoraban, no conocían el poder de Dios. Y les dice Jesús, mira lo que les dice: en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, pues serán como los ángeles. No está diciendo que seremos igual que los ángeles, porque el cuerpo angelical es diferente al cuerpo humano. Ya lo hablamos, dijimos que ciertamente el primer resucitado es Cristo. Él tiene un cuerpo ahora inmortal, ¿me entiendes? El Jesús resucitado ya no muere, no puede morir, no lo pueden matar, es imposible. En él hay inmortalidad, volvió a la inmortalidad que tenía antes en el trono, pero ahora como un hombre, ¿lo entiendes? Y él es el primero de los resucitados, y ese es el cuerpo que tendremos nosotros, no igual que los ángeles. Jesús dice, serán similares a los ángeles, es decir, que no nos casaremos ni nos daremos casamiento, no tendremos esposa arriba, así que se acabó eso. Pero ¿me entienden lo que Jesús está queriendo decir? Que ya no habrá reproducción biológica como lo hubo aquí en la tierra, porque ya serán millones los salvados. Imaginen cuántos cientos de millones habrán salvado a través de la historia. Hombres y mujeres. Veremos muchos, multitudes. La misma palabra escribe que veo unas multitudes que vienen de allá. Dice, ¿y de dónde vienen estos? De grandes tribulaciones. Entonces, hermanos, ciertamente la vida de la tierra a veces es incomprensible. No podemos negar que tenemos tribulaciones, pero hay un gozo puesto delante de nosotros. Y es lo que nos expresa la palabra: que tendremos eternidad, que veremos a Cristo, que estaremos con Él para siempre, que veremos esas multitudes, que nosotros estaremos dentro de esas multitudes. Y es verdad, amado hermano, no es una mentira, es una verdad. He manifestado, dice, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, dice, y han guardado tu palabra. Esa es la condición, guardar la palabra. Dios nos ha capacitado para ello, que guardemos la palabra de Dios. Y este es el nuevo mandamiento que nos dio, dice, que nos amemos, dice, los unos a los otros. Debemos amarnos, amados hermanos. Es verdad que a veces andamos mirando los defectos unos con otros, porque somos buenos para eso, ¿se ha fijado? Y no nos miramos nosotros mismos, que a veces estamos llenos de defectos. Entonces mirémonos con compasión, con amor, porque así Dios nos ve. Mira a tus hijos, mira a tu esposa, mira a tus hermanos con compasión, porque tú también eres un deudor. ¿Me entiendes? Así que así será diferente, dice. Dice, ahora han conocido, dice, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Toda la gloria que vieron en Cristo venía del Padre, ¿verdad? Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿De dónde salió Cristo? De Dios mismo, del Eterno, ¿me entiendes? No es un ángel creado, no es un ser creado, es el Eterno, ¿me entiendes? Y han creído, dice,
que tú me enviaste. El Padre le envió, dice. Y finalmente termina con esto, al menos lo que leímos hoy, dice, yo ruego por ellos, es decir, está hablando por sus discípulos, ¿verdad? Dice, no ruego por el mundo. Cuidado con esto. No te desesperes en salvar el mundo. Y con esto no estoy diciendo que no tenemos que estar atentos a la gran comisión. Sí, ciertamente tenemos que estar atentos a llevar la palabra. Sí, y debemos tener hambre de eso, es verdad. No te niego esto. Pero Dios conoce los que han de ser salvos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces tú con fe debes caminar. Con fe debes sembrar la semilla. Porque no seremos nosotros quienes le daremos el crecimiento. Amén. Pero sí la semilla debemos sembrarla. Amén. Ese es nuestro deber. Amén. Pero la semilla, el crecimiento la dará el Señor. Amén. ¿Me entiendes? Y ahí nuestro deber también es regarla y cuidarla, sin duda. Pero Él es el que le da el crecimiento. Es decir, Él es el que hace prosperar la fe en un corazón, amado hermano. ¿Cómo? Nosotros no podemos traspasar la fe. ¿Cómo hubiera querido uno? Yo cuando estaba sin fe, ¿cómo quería tener fe, creer? Y no podía creer, amado hermano, era tan duro, tan terrible. Pero un día Dios abrió mis ojos a lo eterno. Y yo bendigo a Dios por ello, por eso estoy aquí. Por eso bendigo a este Dios tan bendito, porque me ha hecho tanto bien, amado hermano. Tanto bien. Con muchas cosas, con escasez. He sido feliz y he estado contento. Porque ese gozo que Él ha puesto en mí no se ha ido. Y Él me ha enseñado, ¿verdad?, a espantar los cuervos. Hay que espantarlos, hermano. No puedes dejar que hagan vida en ti de ninguna manera. Espanta a los cuervos. Y preséntate como una ofrenda agradable delante de Dios. Con tu vida, amado hermano. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Ese es mi descanso. Que somos de Él. Que le pertenecemos. Aún le pertenecía antes que mis ojos fueran abiertos a la fe. Yo le pertenecía ya, amado hermano. Porque Él me conocía desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay temas controversiales que podemos conversarlo en otra ocasión. Pero ciertamente Dios nos conoce. Y en su libro están escritos todos aquellos que han de entrar a esta bendita salvación, ¿verdad? Predicamos este precioso evangelio que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Pónganse de pie, amado hermano. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Dios bendito. Te damos gracias por esta revelación preciosa que tú nos diste de tu Hijo, Señor. Ciertamente fue escondido de muchos. Muchos no pudieron verle, Señor. Nosotros también estábamos ciegos a esta verdad de que solamente en Jesucristo había salvación y perdón de pecados. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Aun cuando no entendemos los misterios de la salvación, ciertamente no. Pero damos gracias porque nuestros ojos fueron abiertos, nuestros oídos también fueron abiertos a la palabra, y te damos gracias por ello. Te damos gracias por todos aquellos nuestros hermanos que sus oídos han sido abiertos a la palabra, Señor. Guárdalo, Señor, porque tú has dado crecimiento, porque tú has puesto fe en estos corazones, Señor, porque son tuyos, Señor, porque te pertenecen, Señor. Gracias, Señor, porque nos has confiado nosotros también el ministerio de la reconciliación. Y en eso, Señor, estamos trabajando para llevar tu verdad. Queremos llevarla limpia, pura, Señor, íntegra, para que ciertamente sea efectiva y no seamos nosotros, Señor, sino sea tu palabra, Señor, mostrándonos a Cristo. Queremos glorificar este nombre, nombre sobre todo nombre, nombre que es invocado, nombre que es Señor sobre todo. En este nombre, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, queremos, Señor, siempre estar postrados y queremos estar escondidos y sabemos que lo estamos. Gracias te damos, Señor, por todo. Con calma esperaremos el día. Hoy día los ángeles nos rodean, ciertamente. Los ángeles nos guardan, nos cuidan. Es verdad, Señor. Pero algún día vendrán a cortar, Señor, esta flor que tú has cultivado, Señor. Ayúdanos para tener esa plena certeza, esa convicción, esa tranquilidad, Señor, de que ciertamente un día tú vendrás por nosotros. No vendrá otro. Tú vendrás. El amado vendrá por nosotros. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.